Mm. Cuando vos nos digas, Bienvenidos, ya estamos conectados en el Facebook. O sea que Ricardo, puedes, perdón, Roberto, puede dar la bienvenida. bueno, es una alegría volver a vernos porque en agosto, si no recuerdo mal, creo que no pudimos tener encuentro. El último fue en julio, el 180. O sea que hoy, 27 de septiembre, estamos realizando nuestro encuentro número 181 de los encuentros internacionales de logoterapia organizados por la red. Mi nombre es Roberto Juamucci, del Centro Bonaerense de Logoterapia, Buenos Aires, Argentina, y coordinador de la red. Antes de comenzar, eh, no, no podía dejar de pedirles, al menos en un minutito, que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que estamos viviendo a nivel mundial. En la televisión de Buenos Aires, Argentina, no nos están pasando información. Los noticieros no nos informan de los distintos conflictos bélicos en el mundo, el tema de la paz y el tema de tanta gente que está muriendo, especialmente niños, en particular los niños palestinos, y la reacción del hombre común. Me refiero a la flotilla que está yendo con provisiones para ver si pueden llegar, haciendo un corredor humanitario con alimentos a Gaza. Digo esto porque esto se trató en la ONU. Tengo amigos, bueno, está Carolina ahí en España y podrá ratificar esto, amigos y parientes en Italia. Hay también algunas embarcaciones argentinas, son como 40 y pico. Eh, por supuesto que recibieron ya alguna agresión de parte de uno de los países, pero sin hacer sin mezclar la logoterapia ni con la política, ni con la religión. eh, Está el Homo patiens, el hombre sufriente. Yo no voy a decir nada, simplemente les voy a dejar una pregunta. ¿Qué creen que diría y haría Víctor Frankl? Les pedimos por favor que puedan apagar sus micros. Muchas gracias. Héctor, me parece que tu micrófono está abierto. Está silenciado este. Sí. Les dejo una pregunta y bueno, cada uno pensará y hará lo que pueda y considere. ¿Qué creen que diría Víctor Frankl y haría teniendo en cuenta su participación, en particular después de la posguerra, para con la comunidad? Escribió un libro, Homo Patiens, ¿verdad? ¿Sería indiferente a lo que está sucediendo en el mundo? ¿O tendría algún tipo de manifestación, de expresión y de acción? Bueno, lo dejo a criterio de ustedes. Me parece que toda vida vale. Tenemos la logoterapia, habla de la vida, de la salud, de la dignidad y del sentido, y creería que no podemos estar ajenos a lo que están sufriendo muchas personas, en particular aquellos que no tienen defensa propia. eh, bueno, no es ajeno a nosotros. Yo escribí un libro que es La Logopolítica, donde desarrollo todo esto, pero a veces hay algunas observaciones que nos llegan. Bien,
lo dejo ahí. ¿Qué creen que pensaría, diría y haría Víctor Frankl? Bueno, Jackie. Bueno, darles la bienvenida. Gracias, Roberto. Bienvenidos todos. Felices con dos super ponencias, Carolina y Laura. A Carolina le he tenido el gusto de conocer estos días y con Laura sí tenemos una afinidad y trabajo conjunto. Bienvenidos todos. La dinámica va a ser de la siguiente manera. Luego de la presentación de Carolina, quien va a ser la primera ponente, va a tener 20 minutos para poder exponer como máximo, si podría irse 5 minutos más. Yo voy a compartir este avisito, que es muy feo, pero lo tengo que avisar para que ustedes sepan que estamos cerca al tiempo. Acá está mi timer. Y inmediatamente termine Carolina, va a entrar el rol de preguntas. ¿Por qué? Porque Carolina está con horario europeo. Entonces, no la vamos a hacer trasnochar. Luego, igualmente le invitamos a Carolina para que se quede, para poder escuchar a Laura, igualmente con el letrerito del relojito de los 5 minutos. Y vienen las preguntas de, para Laura, ¿no? Eh, Después va a haber un cierre por Roberto. Ahora vamos a tener a Adriana, que es secretaria de la red de logoterapia, quien va a presentar a Carolina. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Jackie. Bienvenidas, Laura y Carolina y todos los que nos acompañan en esta tarde. Bueno, voy a presentar a la doctora Carolina Rivela, que ella es profesora y licenciada en psicopedagogía, doctora en psicología social, postdoctora en psicología, doctoranda en programa de salud psicológica, psiquiatría y psiquiatría en la Universidad Rovira. También es investigadora DIATEN en el grupo de investigación en dificultades de aprendizaje, neurodesarrollo y atención a la diversidad de UAPS e investigadora en la Universidad de Flores, Argentina. Muchas gracias, Caro, y pues estamos atentos con un tema que es de una importancia central. Muchísimas gracias y pues dejamos ya los micrófonos a ella. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Buenas tardes para los que están en otras partes del mundo. Gracias por la presentación. Bueno, yo hoy voy a compartir con ustedes el capítulo que escribí para el libro de logoterapia clínica. Mi tema es sobre logoterapia y síndrome de Down. Realicé un estudio de casos en familias y sus historias de vida. ¿Sí? Lo que voy a compartir hoy es las historias de las familias, lo que, lo que quiero, mi intención es dar voz y hacer visible la realidad de muchas familias y comenzar un camino que va mucho más allá de un diagnóstico. Eh, entonces los voy a invitar a abrir esa puerta que ven ahí a la derecha, ¿sí? Y todo lo que vamos a compartir hoy, pues es lo que hay del otro lado, ¿no? Familias con distintas situaciones, con diferentes vivencias que han tenido, bueno, la gentileza y yo estoy muy agradecida de que me han abierto también las puertas de sus familias para compartirme muchas cosas muy valiosas, ¿no? Que han vivido. Cuando quiera, Jackie. Ay, espérate que no sé por qué no pasa. Mm, a ver, dame un minutito, por favor. Mm. Ok, eso se va a desconectar, pero ya sabes cómo hacerle. Se va a Ahí estamos. Entonces, como les decía, este estudio nace con esta intención de dar voz, de hacer conocer estas historias de vida de las familias y también de una experiencia muy personal, después de atravesar varios duelos por pérdidas. En lo personal, yo sentí la necesidad de tomar ese sufrimiento, lo que me estaba pasando y poder trascenderlo.
¿no? Estas cosas que tiene la vida, que uno de los duelos que yo tuve que transitar fue justo en el proceso en el que estaba escribiendo el artículo, ¿no? Entonces, en lo personal me fueron pasando una cantidad de cosas que también sucedían a la par de que estaba haciendo las entrevistas. eh, y la verdad es que, bueno, me pasó esto, ¿no? Que realmente tiene la logoterapia, y es que a partir de lo que yo me había pasado antes y me estaba pasando en ese momento también, en ese duelo último que estaba transitando mientras escribía el capítulo, pude trascenderlo y la idea fue brindar este aporte eh, para poder mostrar también, bueno, un montón de realidades que tienen que ver con este para qué estoy aquí, ¿no? Lo que ven ahí es un portal, bueno, quedó la imagen como adelante, pero lo que ven ahí es un portal y lo que hay es pequeñas imágenes, ¿no? De familias, algunas de las familias que están en las presentaciones que vamos a ver son familias que han participado, que me han dado el consentimiento para participar, por supuesto, en la investigación, pero también para formar parte de las presentaciones, ¿no? Mi intención era hacer visible, ¿no? Todas las vivencias que compartieron conmigo y bueno, me dieron esta oportunidad de que estuvieran presentes en las imágenes. Entonces, en esta puerta que vamos a abrir hoy, si es una invitación a iniciar un camino, y en este camino nos vamos a encontrar con estas realidades, con las familias, con lo que me fueron compartiendo, y les voy a ir contando lo que fue pasando en el proceso. Por supuesto que la guía en este camino fue la logoterapia, ¿sí? Para recorrerlo nos apoyamos en todo lo que Víctor Frankl plantea desde la dimensión espiritual. Y lo importante también es la actitud con la que las familias fueron afrontando las diferentes dificultades que tuvieron que atravesar y también aquellas fortalezas que fueron descubriendo en el camino, ¿no? Entonces, en este viaje, nuestra llave va a ser el diálogo socrático. Si el diálogo socrático fue lo que yo utilicé en las entrevistas, si bien yo tenía una entrevista semiestructurada con determinadas preguntas que me llevaban a conocer a las familias, lo primero que intenté fue establecer un vínculo, un diálogo, y que las familias pudieran sentir de mi parte mucho respeto, mucha apertura y sobre todo la escucha. Porque muchas veces cuando hacemos entrevistas o mismo me ha pasado en consultorio, cuando llega una familia y te empieza a contar su historia de vida, su realidad, a veces los terapeutas queremos como responder, no digo todos, ¿no? Pero uno está escuchando porque algo, la cabeza te va diciendo algo, tengo que responder, algo les tengo que decir, no se van a ir sin que yo diga algo, ¿no? Para algo vinieron. Y con los años uno va descubriendo que las familias lo primero que necesitan es notar que están frente a una persona que los va a escuchar, que va a empatizar con ellos, que los va a acompañar. No vienen a que uno les dé un consejo, les diga qué hacer, o vienen a sentirse escuchados, a poder plantear lo que les está pasando y muchas veces no saben qué pueden hacer o a dónde pueden recurrir. Y nuestra escucha es muy importante. Digo esto porque es lo que me pasaba al principio, no en las entrevistas, pero cuando me inicié como psicopedagoga, uno tenía como esa sensación, ¿no? De querer dar una respuesta, no se van a ir sin que yo diga algo. Y a veces la escucha es, por eso me interesa resaltarlo, muy importante. No decir nada, escuchar, esa mirada, ¿no? Que le hace sentir al otro que estamos ahí, es lo que realmente considero que esas familias necesitan y en las entrevistas fue lo que sucedió, ¿no? Yo me propuse escuchar, tenía las preguntas como les comentaba, pero a mí me interesaba escuchar en profundidad lo que tenían para contarme. Y se fue dando una intimidad con las familias que atravesó, ¿no? Atravesó un montón de barreras y me pudieron compartir
muchas cosas muy íntimas, ¿no? Muy profundas. Y entonces el diálogo socrático fue la llave, ¿no? Que nos acompañó, porque yo iba haciendo preguntas para que ellos me pudieran contar en esta conversación su para qué o su historia de vida o lo que querían compartir, ¿no? El sentido que ellos daban a todo lo que me estaban compartiendo, ¿no? Y pudimos ir más allá de la problemática bueno, o de la situación que ellos como familias me compartieron y pudimos también ver esta trascendencia que ellos fueron vivenciando a medida que iban acompañando a sus hijos. Bueno, acá quise compartir como un mapa, justo la versión que te vino, la que te pasé ya que se ve distinta, pero bueno, voy a intentar ir leyendo lo que les compartí. En este viaje, en este mapa, nos fuimos encontrando con diferentes historias de vida, como les decía, y en esta entrevista en profundidad me encontré también con relatos, con vivencias, con diferentes cosas, eh, en algunas familias que se repetían, había recurrencias, había otras cosas eh, que eran diferentes. Entonces lo que hice fue, ahí está, gracias, utilizar la matriz, en Argentina se llama FODA, aquí en España le llaman DAFO, pero bueno, es lo mismo. Es una matriz que sirve para poder volcar allí fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue las preguntas que había hecho y toda la riqueza que tenía, lo que me compartieron, lo fui tratando de diagramar, por decirlo de alguna manera, los discursos tal y cual me los compartieron en estos cuatro ejes, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Les fui preguntando cuáles son, digamos, las dificultades que encontraron en el camino, si encontraron amenazas también, me refiero a amenazas como obstáculos, ¿no? Diferentes situaciones que les hacía sentir que a lo mejor no estaban avanzando o no podían llegar al objetivo que estaban persiguiendo. Y por otro lado, esto de las fortalezas y oportunidades, ¿no? También indagué si encontraron fortaleza y en dónde la encontraron y qué oportunidades vieron a partir de diferentes cuestiones que les tocaron vivir. Entonces, esto sería como el mapa de este viaje que iniciamos juntos, por decirlo de alguna manera, en este camino. Eh, y en este mapa fui como volcando bueno, todas estas vivencias a partir de estos ejes, ¿no? Podríamos decir que las fortalezas tienen que ver con este amor, con la fe, muchas cosas que me compartieron tienen que ver con el apoyo familiar, con apoyarse también en lo que sí podían lograr, oportunidades de crecimiento también. En el programa participaron dos adultos con síndrome de Down y compartieron parte de lo que son sus programas de inclusión sociolaboral y cómo fueron atravesando su inclusión en el ámbito laboral, acompañados también de profesionales que les fueron guiando. Y por otra parte, también esto de las debilidades y las amenazas, ¿no? Muchas situaciones de discriminación, de no inclusión o no llevar a cabo dentro del ámbito, sobre todo de salud y educativo, no tener, digamos, planteado nada que pudiera ayudar a una adecuada intervención y un apoyo, ¿no? Y también mencionaron mucho el momento de la noticia, ¿no? Cómo se sentían en ese momento, cómo recibieron la noticia, cómo también, digamos, perdón que me trago, pero me emociona mucho porque me voy acordando todo lo que fue pasando. Eh, Muchas veces incluso los profesionales, que esto fue lo que a mí más me impactó, ¿no? Cómo los profesionales no han sabido acompañar el momento de la noticia, ¿no? Algunos se enteraron durante la gestación, hay uno de los casos de las familias que se enteraron en el mismo momento del parto, y todo fue muy técnico, ¿no? Muy bueno, esto es así, ¿no?
Entonces las familias contaban lo que habían sentido en ese momento, ¿no? Esa sensación de decir estoy frente a un profesional y no estoy recibiendo, ¿no? Un acompañamiento en este momento, ¿no? ¿Y cuál era un poco la meta del viaje, ¿no? Poder ver en estos discursos que la familia fue compartiendo la resiliencia, ¿no? Se veía esta capacidad de reponerse de la dificultad, de cómo han salido nutridos de muchas situaciones que les han tocado vivir. Y lo más importante también es cómo han aprendido a autotrascender, más allá de la dificultad o de lo que les tocó vivir. Todos han compartido situaciones en las que su propio hijo o las vivencias que les han tocado vivir les ha ayudado a salir de ellos mismos, ¿no? Y encontrarse con, con una situación que los ayudaba a trascender, ¿no? También a hacer algo más. Hay muchas familias que participaron, una de ellas aquí en España, y otra de las que participó en Buenos Aires, luego de lo que vivieron dijeron, yo tengo que hacer algo, ¿no? Entonces, una de ellas, dentro de un grupo de la iglesia, formaron la pastoral de la salud, ¿no? La parte de discapacidad, y se formaron, y entre los papás que tenían eh, algún integrante en la familia con discapacidad intelectual, pues fueron tomando parte de esa pastoral de la salud. Eh, Familias que se han puesto de acuerdo también y han armado fundaciones. Aquí hay una fundación eh, que empezó siendo una fundación para familias con síndrome de Down y hoy abrió digamos, la institución, y también hay personas y familias con discapacidad intelectual, ¿no? Pero nació de las propias familias esa necesidad de poder contribuir, y a partir de su vivencia, pues lograron desde lo sociocomunitario dar un aporte, ¿no? Esto fue algo que también me impactó, ¿no? Porque lo conocí en una familia de aquí, de España, pero también sucedió en Argentina. Quiere decir que esto es algo que moviliza, ¿no? Y que también mueve a trascender. Y lo que propone el artículo justamente es esto, ¿no? Abrir nuevas puertas, abrir una nueva mirada. Como a mí me gusta decir, este capítulo en realidad abrió como una primera puerta, ¿no? Eh, y fue tanto lo que sucedió en este proceso, que lo que mostramos en el capítulo es solo una puertita, ¿no? Hay muchísimo más, hay otras propuestas que se abrieron a partir de este capítulo, que van a seguir, si Dios quiere, y las familias también van a participar. Y no tengo dudas que este cambio de mirada, este abrir nuevas puertas, va a traer otras iniciativas, donde también estas familias que participaron en el capítulo, bueno, están dispuestas a participar. Así que eh, creo que esto fue una llave que abrió algo nuevo, ¿no? Y otra de las cosas importantes también, que salió mucho en las entrevistas, fue esto de ver el conflicto como una oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas familias contaron su situación, su historia de vida, pero compartían, ¿no? Esta mirada de, bueno, a partir de lo que me pasó, me fueron contando qué aprendieron, ¿no? Cuántas cosas al revés no han aprendido de sus hijos. Y hablamos mucho también de la importancia eh, que tiene, bueno, la puesta de límites, ¿no? También de tener reglas, hábitos, para poder contribuir al desarrollo pleno y a la inclusión. Ya para ir terminando, no sé si se ve el siguiente. Ese era el que seguía, Sí, sí, Carolina. sí, ese es el que sigue. Bien. Ya para ir terminando, bueno, el objetivo es justamente esto, ¿no? Eh,
poder contribuir a las familias, poder contribuir eh, con destino al sentido. Lo que quiero decir aquí es que este camino no continúe, que sigamos, digamos, transitando y abriendo puertas, que podamos ver el para qué, ¿no? Esto es algo que las familias me lo compartieron, y que muchas veces también al principio estaban en el por qué, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Cuando lograron pasar a este para qué, vino todo esto que les contaba muy sintéticamente en el capítulo, lo van a ver mucho más en detalle, pero este para qué que los llevó a trascender, ¿no? Y esto que cada persona tiene propósitos únicos, ¿no? Que esto tiene que ver con el sentido de vida. Y ya para terminar, quería agradecer muchísimo a todas las personas que participaron con síndrome de Down por haberme compartido sus historias, ¿no? Por todo el amor que también me brindaron y todo lo que aprendí. A las familias por la confianza, porque realmente me han abierto las puertas de su vida, de su familia, de su historia, y nos hemos acompañado mutuamente en el proceso. Y por supuesto también a mi esposo, a mi familia y a mis amigos y a todos ustedes que me están escuchando, bueno, por acompañar y por ser parte también de este camino. Bueno, Jackie, si no sé cómo poner la mano, muy bien, si puedo empezar con alguna pregunta. Primero agradeciendo a Carolina. ¿Hay alguien más que no veo que haya levantado la mano? Si no, comienzo yo. Sí, Ricardo, ay, Roberto, hay saludos en Facebook desde Guadalajara, desde Costa Rica y de Perú, Bien, agradeciendo a un saludo Carolina la también para intervención. ellos. Primero recordar que este trabajo que está haciendo Carolina y el que hizo Laura Vélez pertenece desde la red. Hicimos un primer libro con 78 logoterapeutas de América, Europa y Asia. Acá hay algunos autores, el doctor Moreno, está Carlos Jiménez, Mónica, bueno, Jackie, Adriana, hay varios que han participado. Ese libro ya está en formato digital. Lo que hoy nos están presentando Carolina y nos va a presentar Laura son otros dos libros, Logoterapia Clínica y Logoterapia Aplicada, que ya están presentados en la editorial. Estamos esperando que salga ya su publicación. Participaron 50 logoterapeutas en esos dos libros. Y la idea original, llevar la logoterapia a ámbitos donde todavía quizás no se había abordado del todo, cómo se puede iluminar esa realidad. Por eso ahí vienen las preguntas, Carolina. O previamente quiero agradecerte la investigación porque sé del trabajo que hizo, estoy al tanto de las entrevistas y bueno, fuimos siguiendo el paso a paso. Pero siguiendo lo que nos has presentado, en algún momento hablaste de resiliencia, trascendencia y después apareció la palabra sentido. Me pareció entender que referías a la familia, a los padres. Mi pregunta es, lo haces extensivo también a las personas portadoras de síndrome Down? El tema de, ¿pudiste ver en ellos la resiliencia, la trascendencia y el descubrimiento de sentido, aparte de los papás? Sí, Eh, sí, en la entrevista participaron dos adultos, ¿no? Con síndrome de Down. Con uno de ellos comparto el sitio de trabajo. Entonces me contó cómo al principio, cuando era chico, iba al colegio y no se sentía incluido, no lo pasaba bien, hasta que él logra ser acompañado en la fundación de síndrome de Down y entra en este programa, ¿no? de acompañamiento en el empleo. Entonces él, por ejemplo, eh, que yo hasta el momento lo que sabía era de lugares donde los preparaban para un oficio y por ejemplo en este lugar le preguntan qué le gustaría hacer,
les dan opciones laborales, empiezan a trabajar, prueban, pero tienen un espacio donde ellos van y cuentan cómo les va, si les gusta, no les gusta, qué dificultades tienen. Y él, por ejemplo, descubrió que podía estudiar, ¿no? Lo asesoraron y lo acompañaron. Entonces, acá en España, para poder entrar en el ámbito público hay que dar algo que se llama una oposición, que es un examen. Entonces él, por ejemplo, quería dar una oposición, quería estudiar, trabajar en el ámbito público. Entonces, mientras está trabajando en el ámbito privado, él se planteó esto, no quiero hacer otra cosa. Y tuvo ahí en la fundación, eh, digamos, personas que le fueron preguntando, bueno, ¿y qué te gustaría estudiar? Entonces le fueron contando cómo era hasta que él, bueno, ahora está preparando la oposición sobre los temas que a él le tocan y sobre lo que él quisiera trabajar, que creo que es en la parte administrativa. Eh, y, y otra de las chicas, que es de Argentina, ella también me contó que, bueno, por el contrario, ella siempre, digamos que se sintió muy acompañada en el trabajo, perdón, en los sitios donde iba, pero pensé que se había trabado, perdón. Y ella empezó teatro, ¿no? En un momento se dio cuenta que le gustaba actuar, bailar y bueno, no, en la casa estaba todo el día haciendo esas cosas cuando venía del centro, ella va a un centro de día durante el día, que tiene actividades, y entonces le planteó a la mamá que quería hacer algo más, que esto de bailar en la casa o mirarse frente al espejo y hacer cosas. Entonces empezó en un grupo de teatro, ¿no? Y le dieron un papel y entonces ella me contaba que en el papel ella tenía que estudiar lo que le daban, tenía que practicarlo, le tuvieron que enseñar también, porque ella todo el tiempo al principio me decía, yo quería estar adelante, que todos me vean, y había momentos en los que tenía que darle lugar a otros, interactuar, entonces sí que me compartieron ellos en particular eso, y el acompañamiento de la familia, porque también esto que contaba en un momento, ¿no? Cuando no hay límites o cuando, bueno, no, pobre, mejor lo ayudo, no, ¿cómo va a trabajar? Si entonces, ¿no? Cuando les da este temor, hay muchas familias que les cuesta esta apertura de que puedan trabajar o de que puedan estudiar, eh, entonces se hace más difícil que ellos lo puedan encontrar. Carolina, vos hablas Sí, de ahí, de España, hiciste referencia a España y Argentina. La pregunta es, creo que nombraste, no sé si lo nombraste, pero ¿hay espacios para personas con síndrome de Down adultos? Porque hasta los 22 años yo sé que, bueno, están las escuelas especiales, pero después de los 22 años, ¿hay en España algún espacio? Y si lo hay, desde el marco de la logoterapia, ¿existe algo, por ejemplo, acá hay una institución que se llama ASDRA, ¿no? Pero bueno, no sé el marco teórico que tiene, pero un espacio donde después de los 22 años y qué. sí, acá la persona que te estoy compartiendo tiene más de 22 años, va a sigue yendo a este centro porque hay un día a la semana que, bueno, nos encontramos en este mismo coworking donde yo comparto, que es un espacio donde hay muchos profesionales y él trabaja ahí, tiene un día en el que va a la fundación para recibir digamos, tienen como formaciones incluso, y también tiene otros días donde van a actividades. Entonces, hay un día que él tiene como sería como su acompañante laboral, que a veces viene incluso al trabajo para ver si él necesita algún apoyo o cómo se está sintiendo o bueno, cómo van los días de él, tiene un momento en la semana en el que él puede ir y trabajar y también tienen otras actividades. Ahora, desde lo que es puntualmente la logoterapia, que es lo que yo hasta ahora estuve averiguando, yo de No. momento no puedo decir que no haya, pero yo de momento no he encontrado. Por eso en el estado de arte que van a encontrar en mi trabajo, hago referencia a trabajos recientes que se hicieron en discapacidad intelectual. No me atrevería a decir que no hay, pero yo no he encontrado todavía. Por eso, al final del trabajo, que es lo que me olvidé de contar por apurarme, el objetivo del trabajo fue todas las vivencias que las familias me compartieron, estas dificultades, estas fortalezas, terminan en el trabajo con una propuesta.
lo que yo propongo es justamente crear un espacio donde las familias puedan sentirse escuchadas, eh, donde puedan, bueno, ser acompañados no solo la persona con síndrome de Down, sino la familia, ¿no? Entonces esta es la nueva puerta que se abrió. Lo que yo hice fue diagramar una propuesta que está en las conclusiones del trabajo, pero que en realidad ahora viene la segunda parte, que es la que no me esperaba, que es donde está la posibilidad de llevarla a cabo, bueno, de poder ayudar a otras Te personas, queda, como ponerla eh, en práctica. Carolina, te queda a vos como tarea existencial crear un espacio donde los chicos o las personas con síndrome de Down puedan desplegar todas sus potencialidades. Mm, Al menos en Argentina no lo hay. Yo sé que en España y en Italia por lo menos tienen un acompañante desde la escuela, pero bueno, ahí tenés un campo lindo para mm. innovar. Te, Ahí, te voy a contar que empezó ahora digamos, por el capítulo con las familias, porque el vínculo siguió, seguimos charlando, me siguen compartiendo cosas, hay familias que son muy, muy cercanas también, entonces hay como un afecto también, pero la propuesta nació ahí y entonces está como empezando a correr, ¿no? Es como que empezó como un cierre como diciendo, bueno, de todo esto que me han compartido, yo quiero brindar algo, ¿no? Y surgió la propuesta que está diseñada. Ahora viene la parte, si Dios quiere, en la que la propuesta, bueno, tiene que salir, ¿no? Y ponerse en práctica, ¿no? Así que en vos eso nombraste estamos. la Pastoral de la Salud Sí, en Argentina o en eso es en España Argentina, sí, y, Pastoral de la Salud, y tienen un sector para discapacidad. sí. Ah, Y hay mira. una de las mamás que, por ejemplo, hizo una formación en neurociencias, entonces hay muchas cosas muy específicas que aprendió con su hijo, que también en su momento he trabajado con él y con la familia. Entonces, a partir de eso, ella lo que hace ahora dentro de la pastoral es orientar a otras familias de, bueno, cómo pueden, a dónde tienen que asistir, qué, digamos, qué pasos tienen que dar, ¿no? Muchas de las familias que participaron son profesionales o tienen cierta formación en el ámbito de la salud, pero otras no, y otras lo que han hecho es esto, ¿no? Como buscar otras redes para poder hacerlo, ¿no? Bien. Bueno, de parte mía, muchas gracias por el trabajo realizado y bueno, por el aporte que nos estás brindando desde la logoterapia. Jackie, Sí, Mariana y Daniel levantaron la mano. Hola, buenas tardes, bueno, buenas noches para Carolina, que debe ser muy tarde allá. Bueno, un placer escucharla. A Carolina no solo porque la conozco, o sea, nos separó la vida, digamos, estamos en diferentes hemisferios, pero fue un placer haber sido entrevistados por ella, primero por la calidez humana y por la empatía en ese sentido que ella transmitía, decía, de entender lo que el otro está expresando y esa escucha comprensiva se notó, por eso la verdad muy agradecida. Yo una de las preguntas que aprovecho que los escuchaba y me planteo, yo soy docente de secundaria, además de ser mamá de Josefina, que está en tercer grado. Eh, y bueno, sabemos que eh, las familias hoy, en esta década, digamos, en esta época, somos en cierta manera, además de los profesionales, agentes de cambio, ¿no? Y los modelos de inclusión que han transitado diferentes paradigmas, hoy por hoy nos encontramos con lo que se llama, no sé cómo definirlo en palabras, pero pareciera que la inclusión tiene toda su normativa, toda su regulación, que está muy bien en pos de poner la mirada y el foco de la persona y de su desarrollo integral, eliminando barreras, ¿sí? Que se generan en el entorno. Pero en la práctica aparecen un montón de factores que yo no sé si en las entrevistas que ha tenido Carolina, por eso quería preguntar, para llevarlo a la práctica real, ahí aparece un vacío en donde la familia termina siempre quedando desamparada, porque es como decir, del dicho al hecho hay un largo trecho, dice el refrán,
y justamente es algunas vivencias que vamos teniendo en esta lucha por nuestra hija para que realmente sea incluida, que si bien ella está yendo a escuela común y tiene sus terapias y ahora vamos a trabajar también con una modalidad compartida con escuela especial, sí notamos que hablo siempre del marco de educación, ¿no? Siempre notamos que a la escuela todavía le falta esa mirada de verdaderamente poner en práctica lo que ya está escrito. Y entonces, por eso le preguntaba a Carolina, ¿cuál sería hoy por hoy, porque todos somos agentes de cambio, ¿no? Pero ¿cómo sería hoy eh, eso que falta? ¿Qué identifica ella que está faltando para que todo se ponga a poner en práctica en función de un desarrollo integral de la persona con síndrome de Down? Estoy hablando yo como mamá de papás, estamos hablando como papás de una nena de 9, que todavía no es adulta. Y estamos siempre atrás peleando por su inclusión, no en palabras, sino en hechos. Gracias, Mariana. A mí me parece que lo que falta es justamente ese cambio de mirada, ¿no? Acá voy a hablar como profe que he sido de nivel inicial, de infantil durante 15 años. Ahora también me toca estar en la universidad y digo, no, no es casual que esté en el máster de psicopedagogía, estoy en el grado de infantil y también ahora voy a estar en el de pedagogía. Justamente mis materias, las que me han ofrecido para el año que viene y las que estoy dando ahora, tienen que ver con esto, ¿no? Con la enseñanza multimodal, con el poder trabajar desde el desarrollo de capacidades, ¿no? Porque todavía la mirada está puesta en si es bueno en mates, si es bueno en lengua, si no, no es bueno. Y las inteligencias múltiples tienen mucho para brindar, las neurociencias nos han traído un montón de cosas que los docentes pareciera que lo escuchamos por todos lados, pero yo en año a año en las aulas, cuando hablo con ellos, no lo conocen, conocen a Gardner, a Goleman de nombre, pero cuando yo les hablo de la enseñanza multimodal, de poder llevar al aula actividades de diferentes formas, sin tratar de evaluar siempre de la misma manera, porque todavía hay docentes que yo aprendí así, entonces me fue bien, sí, pero vos no, vos enseñás de una manera y hay un montón de formas de aprender. Entonces, lo que yo te puedo decir es que desde la enseñanza, lo que yo empecé a implementar en mis clases a los docentes justamente es eso, ¿no? Este cambio de mirada. No, yo soy profe de matemática o soy profe de lengua, entonces, claro, mi mirada está puesta en que lea bien, que comprenda, pero no en el cómo hago, ¿no? O cómo busco desde el interés de este niño. Yo sé que a veces es difícil porque hay muchos niños, porque están solos, ¿no? Pero yo lo que digo es, yo lo pude hacer en mis aulas. Es decir, me costaba, me parecía que lo que hacía no llegaba a todos, pero se trata como de sentir que en el lugar que estamos, algo estamos brindando, ¿no? Y a muchos yo creo que les cuesta eso, ¿no? Como cambiar la mirada, enseñar de otra manera. Hay una de las modalidades ahora que se llama aula invertida, les cuesta un montón a los profes. Le digo, pero es que los proyectos que pueden hacer una revista o que pueden empezar y pueden vincular un montón de materias. Y lo que yo hago es darles ejemplos. Ejemplos donde les digo, no tomen este ejemplo y lo lleven a su aula, este proyecto, porque no se trata de dar recetas hechas, se trata de que vos conozcas tu aula y lo que ves como proyectos que están publicados o que te puedo brindar las horas, digas, ah, esto yo lo puedo mejorar. Yo a veces hasta les doy proyectos en los que los critico y les digo, miren, en esto yo ahora cambiaría tal cosa, para que ellos no vengan a buscar la receta mágica y decir, no, esto lo aplico, porque el aula es la que te va a dar, el aula es única, ¿no? Entonces es la que te va a dar en los niños eh, la, esa mirada. Y me parece que falta eso, ¿no? Lo que se llama el diagnóstico inicial, mirar tu aula, ver qué habilidades hay ahí, qué fortalezas, apoyarnos más en lo que ese niño o ese adolescente puede lograr, lo que le está pasando, y dejar un poquito de lado el currículo. Yo cuando les pido que hagan intervenciones, les digo, vos tenés que hacer una intervención desde un lugar diferente al que venís haciendo, porque es que si no, y eso, aunque parezca mentira, es lo que cuesta, ¿no? Y yo creo que es lo que tenemos que animarnos a romper nuestra propia frustración, porque uno va a hacer lo que sabe que en otro año le salió bien o sabe hacer.
esto de dar vuelta al aula, traer material nuevo, lo que muchos llaman el caos, no es un caos si hago eso en mi aula, será un caos las primeras veces, hasta que vos pautes con ellos cómo lograrlo, ¿no? Y hay muchas investigaciones en Finlandia, sobre todo, sobre este tipo de modalidades que sí que están dando muchos resultados, ¿no? Incluso los cambios de mobiliario, bueno, un montón de cosas que todavía las instituciones tampoco se animan a hacer. Yo, en mi humilde opinión, creo que va por ahí. Gracias, Bueno, Carolina. Ok, Noemí, gracias, Carlos. Noemí quiere hacerte una Ah, pregunta. Sí, es bueno, dar quizás ya lo sepan que en Argentina existe la Fundación Discar que tiene como trabajo el prepararlos para el empleo con apoyo y realmente hay gente incluida con estas características en distintas instituciones. Y por el otro lado, la licenciada Marta Mendía, que no está presente acá porque justo está también en un congreso sobre los mismos temas en Mendoza, lo hace también con el enfoque desde la logoterapia, por si hay gente participando que está en Argentina y que piensa que realmente pueda tener este dato algún aporte, ¿no? Este, Gracias, y Noemí. te felicito y por tu trabajo realmente excelente. Te felicito Gracias. desde el ámbito de la psicopedagogía, yo sabes, también estoy en lo mismo que vos. Te felicito. Gracias. Gracias a las personas que han participado haciendo preguntas. Gracias, Carolina, por tu intervención. Somos colegas en varias partes de formación, en lo cual me identifico contigo y agradezco tu ponencia porque ha sido de mucha ayuda para muchos, dejando los porqués para ir en camino del para qué, que es lo primero que viene a la mente, ¿por qué a mí? ¿No? Vamos a continuar, Roberto, sí. presentando a Laura. Bueno, la siguiente expositora es una alegría que nos acompañe en el encuentro del día de hoy. Es la maestra Laura Vélez de León, directora del Centro de Estudios Sentido de Vida, con más de 20 años de experiencia como analista existencial y logoterapeuta, formada en Ismael, logoterapeuta frente a las adicciones, codependencia, duelo y empresarial, maestría en orientación psicológica por la Universidad Iberoamericana, speaker empresarial con temas existenciales, conferencista nacional e internacional. Recibió el 12 de julio del 2019 el doctorado honoris causa en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. En diciembre del 2020 recibió por parte de la Universidad Iberoamericana la distinción al mérito universitario Carmen Viqueira. En septiembre del 2021 recibe el galardón por parte de la Fundación Forjadores de México. En 2022 se creó en el estado de Colima la Clínica de Adicciones Laura Vélez de León, con un reconocimiento a su trabajo frente a las adicciones. Por más de 15 años ha tenido participación en programas de radio y televisión. Ha impactado con mensajes de esperanza y sentido de vida a nivel empresarial, social y educativo. Y en el día de hoy también nos va a hablar sobre un tema que es novedad para la logoterapia. No sé si hay muchos logoterapeutas que han abordado esta temática, logoterapia y diversidad sexual. ¿Cuál es el aporte de la logoterapia? Bienvenida, Laura, y gracias por estar. Laura, Muchas gracias, ya sabes gracias, Roberto. Ujú. que 5 minutos antes te paso el relojito. Sí, ok. Bueno, pues muchas gracias, gracias a la Red Internacional de Logoterapeutas. Muchas gracias, Roberto, por esta invitación, Jackie, Adriana. Y antes de empezar, quiero felicitar a Carolina Rivela por esta gran investigación y por este gran trabajo. Muchas felicidades, Carolina. Y bueno, pues yo estoy muy contenta el día de hoy de estar aquí con todos ustedes. Como dijo Roberto, estamos
pues trabajando con este tema de la diversidad sexual que no se ha profundizado mucho desde el enfoque de la logoterapia. Y para mí es un honor el compartirles el artículo que escribí acerca de este tema. Les voy a pasar la presentación y les voy a ir compartiendo acerca de este tema de la logoterapia y la diversidad sexual. Desde el enfoque de la logoterapia sabemos que la verdadera libertad del ser humano radica en su capacidad de elegir, con plena conciencia, cómo relacionarse con el mundo y con los demás. Al reconocer la dignidad inherente de cada persona, entendemos que todos tienen el derecho a ser respetados, a vivir en libertad y a ser valorados por lo que son, más allá de lo que poseen o hacen. Este reconocimiento nos invita a actuar con empatía, justicia y compasión, fomentando una convivencia basada en el respeto y el amor por la humanidad. Desde aquí, comprender que esta es nuestra verdadera libertad. Vemos que la dignidad humana es el valor intrínseco que tiene la persona por el simple hecho de ser persona, sin importar sus características, sus diferencias o circunstancias o elección de vida. Para poder profundizar sobre el tema de la dignidad humana, vemos que el origen del concepto de la dignidad humana tiene dos principalmente, desde el cristianismo y desde la ética griega y romana. Desde el cristianismo vemos que aunque la idea de que el ser humano fue creado por Dios es un elemento compartido por todas las religiones monoteístas, fue con el surgimiento del cristianismo que la dignidad adquirió una nueva perspectiva, basada en el hecho de haber sido creados por Dios. Cuando dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, desde ahí, por el simple hecho de ser hijos de Dios y haber sido creados a su imagen y semejanza, el ser humano ya es valioso y posee una dignidad humana. Desde el enfoque filosófico, más desde el origen de la ética griega y romana, podemos hacer referencia a Martin Heidegger, que menciona que los cimientos de la dignidad humana comenzaron a ser establecidos en la ética griega. Cuando en la situación presente la filosofía determina la idea del hombre, los ideales de vida y las representaciones ontológicas de la vida humana siguen discurriendo por los derroteros de aquellas experiencias fundamentales desarrolladas por la ética griega. Sabemos también que, bueno, aquí inicia la parte del origen de la dignidad humana. Sin embargo, en el contexto sociopolítico y moral de la cultura griega de la antigüedad, el concepto de igualdad en la dignidad no figuraba como un ideal común en la organización social y política de esa época. Su estructura clasista de su sociedad y su sistema laboral de la esclavitud son factores que contradecían cualquier idea de igualdad en la dignidad humana. En cuanto a la filosofía estoica, especialmente en su desarrollo romano, a través de figuras como Epicteto, Séneca, Cicerón y Marco Aurelio, surgió una noción universal de humanidad que reconocía la igualdad esencial de todos los seres humanos en cuanto a la dignidad inherente de cada persona. Esta perspectiva es importante, ya que nos evidencia el proceso histórico que llevó a humanizar el concepto de dignidad humana, uniendo el valor intrínseco de la persona con el hecho de que todos los seres humanos compartimos una igualdad en cuanto a nuestra dignidad. Otro hecho importante con respecto al concepto de la dignidad humana fue cuando, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, se estipuló en el primer artículo: todos los seres humanos nacen libres e iguales,
en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta declaración fue creada como resultado de la trágica experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas. La comunidad internacional asumió el compromiso de evitar que nunca más se repitan esas atrocidades surgidas en ese conflicto. Sabemos que Víctor Frank fue víctima de esas atrocidades, quien vivió las más duras experiencias en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en donde la dignidad se vio gravemente amenazada e inclusive Frank menciona el poco valor que se le daba a la vida humana. Resulta difícil para un extraño comprender cuán poco valor se concedía en el campo a la vida humana. El prisionero estaba ya endurecido, pero posiblemente adquiría más conciencia de este absoluto desprecio por la vida cuando se organizaba un convoy de enfermos. Víctor Frank nos cuenta que los cuerpos demacrados se echaban en carretillas que los prisioneros empujaban a lo largo de muchos kilómetros, a veces entre tormentas de nieve, hasta el siguiente campo. Si uno de los enfermos moría antes de salir, se le echaba de todas formas porque la lista tenía que estar completa. Esto nos dice que la lista era lo único importante. Los hombres solo contaban con un número de prisionero. Uno se convertía literalmente en un número. Que estuviera muerto o vivo, eso ya no importaba, ya que la vida de un número era totalmente irrelevante. Desde aquí vemos que fue terrible la deshumanización que se vivió en el campo de concentración. A los prisioneros se les negó su humanidad, siendo considerados como objetos o simplemente como números. Esta situación redujo a las personas a una condición en la que sus derechos, su dignidad y su valor como seres humanos fueron ignorados o anulados, facilitando así su exterminio. Es incomprensible que a pesar de las dolorosas lecciones de la Segunda Guerra Mundial y los horrores vividos durante el Holocausto, aún existan personas que ignoren el valor intrínseco de cada ser humano. Esto también hago referencia con lo que estabas diciendo al principio, Roberto, ¿no? De todo lo que está viviendo el mundo actual, todos los horrores que se siguen viviendo, a pesar de que en la Segunda Guerra Mundial ya había esta situación y hoy podemos verlo como una manera incomprensible, como el ser humano no ha aprendido y sigue deshumanizando, ya que esta deshumanización que ocurrió en estos tiempos debería de haber servido como un recordatorio eterno de lo que sucede cuando se pierde el respeto por la dignidad humana. Sin embargo, hoy, en el mundo contemporáneo, lo decíamos al principio, seguimos siendo testigos de cómo algunas personas son objeto de agresión, marginación, violencia, simplemente por sus características, condiciones, orientaciones e identidades. Y ese es el caso de algunas personas que por su orientación sexual, identidad sexual o de género son perseguidas, discriminadas e incluso exterminadas en el mundo actual. En estos momentos, seguramente en alguna parte del mundo, hay personas exterminadas por esta característica de tener alguna orientación o identidad de género diferente. La homofobia, la transfobia y otras formas de odio basadas en la diversidad sexual siguen siendo comunes, tanto en sociedades donde se espera el respeto por los derechos humanos, como en otras donde el miedo y la ignorancia alimentan la intolerancia. Algunos de los factores que llevan a las personas a desvalorizar
a los demás e ignorar su dignidad humana por su orientación sexual, de género, por su raza, religión o cualquier otra diferencia, puede ser causado por varios factores con actitudes sociales, culturales o individuales. A continuación voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, la deshumanización, que esta deshumanización constituye una violación grave, pues ataca directamente la idea de que toda persona tiene un valor intrínseco. Cuando se deshumaniza a alguien, se niega el derecho a ser tratado con respeto y justicia, lo que genera actitudes y comportamientos que perpetúan la exclusión, el maltrato y la opresión. Otro de los factores es la falta de empatía y comprensión compasiva. A mí me impacta que cada día vemos más personas que les cuesta trabajo empatizar y tener una comprensión compasiva, amorosa y misericordiosa por el prójimo. La incapacidad o falta de voluntad para comprender y ponerse en el lugar del otro puede reducir el valor que se le otorga a la persona, ya que no se percibe la dignidad ni el sufrimiento de los demás, cayendo en actitudes de indiferencia y desprecio. Otro de los factores es justamente esta indiferencia social. Sociedades en donde predominan los intereses propios y no tienen ni el tiempo ni la disposición de ver al otro como persona valiosa, ya que solamente pueden ser vistos como un medio para un fin. En una sociedad utilitaria, los individuos suelen ser evaluados únicamente por su valor funcional o su capacidad para contribuir al bienestar colectivo, y si no es así, no se les valora como personas. Otro factor más es la desigualdad social y económica en sistemas donde la riqueza y el poder se concentran en una minoría. Las personas de clases sociales más bajas pueden ser percibidas como menos importantes, menos valiosas o incluso como un obstáculo para el progreso de los privilegiados. Esto refuerza su marginación y perpetúa la exclusión social. Otro de los factores es la falta de educación y conciencia. La educación es muy importante para enseñar el respeto por la dignidad humana. Cuando no hay una formación en valores como igualdad, respeto y justicia, eso contribuye a que no se reconozca el valor de las personas, desarrollando actitudes de marginación y discriminación. Y por último, pongo factores como los prejuicios. Son ideas preconcebidas basadas en raza, género, clase social, religión u orientación sexual y pueden llevar a valorar menos a ciertas personas con una visión rígida que lleva a criticar, rechazar, excluir y ofender a ciertas personas que no cumplen con esos estereotipos. En el caso de las personas de la diversidad sexual, de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer y otras identidades no normativas que han sido históricamente víctimas de violencia, discriminación y exclusión debido a estereotipos y prejuicios profundamente arraigados en la sociedad. Uno de esos estereotipos más dañinos es la idea de que no son normales o que sus identidades y orientaciones son desviaciones, lo que justifica actitudes y comportamiento hostiles hacia ellas. Vemos que respecto a los debates epistemológicos de Cole y John sobre la diversidad sexual, abordó de manera profunda el significado que subyace en este concepto, especialmente en relación con el término de normalidad. A través de su análisis, puso en cuestión los paradigmas tradicionales que han definido históricamente lo normal y lo anormal, resaltando cómo estos constructos no son estáticos, sino que están moldeados por factores sociales, culturales y científicos. De esta manera, Collignon invita a una reflexión crítica sobre cómo la diversidad sexual ha sido percibida
y representada a lo largo del tiempo, evidenciando que el concepto de normalidad no es universal, sino una construcción subjetiva y cambiante que responde a intereses particulares dentro de una sociedad. Si hablamos de diversidad, el término de diversidad se refiere a diferencias, variedad. El reconocimiento de la diversidad no tiene en su interior un principio moral, sino un principio de referencias. Resulta entonces necesario pensar que la diversidad sexual como una categoría analítica que permite develar los constitutivos de la norma y de lo que se considera normal, es decir, lo que se encuentra dentro de los parámetros de lo que una sociedad ha establecido como normal y que se considera deseable respecto de la sexualidad, lo normal al mismo tiempo, apela a lo que la mayoría de lo que una sociedad piensa, hace y define como deseable. Sin embargo, es más de una ocasión que se confunde con anormalidades lo que hacen, piensan y determinan las minorías solo por el hecho de ser minorías. Vemos también que Walsh menciona que el término de diversidad sexual surge como una conquista clave del movimiento LGBTTIQ y más. Esta expresión representa una respuesta contundente frente a los procesos de estigmatización, normalización, clasificación y discriminación impuestos por un sistema hegemónico. Este sistema establece lo que se considera normal, correcto o superior con respecto a la relación afectivo-sexual, marginando o subordinando otras formas de pensamiento, expresión o identidad. En el contexto de la diversidad sexual, el sistema hegemónico tradicionalmente ha privilegiado la heterosexualidad y ciertos roles de género, clasificando como anormales o inferiores otras orientaciones sexuales e identidad de género. En una sociedad en donde la visión reduccionista solo ve a la sexualidad como una realidad biológica incuestionable, es importante considerar una reinterpretación de la sexualidad como una realidad existencial, no solo biológico, existencial. Es la manera como el ser humano se relaciona con el otro. Y para esto es importante tomar en cuenta las 10 tesis de la persona de Viktor Frankl, que a continuación mencionaré, y podemos comprender a la persona en su totalidad, su dignidad y su valía e integrar su sexualidad como expresión de su ser con el otro, ser con relación consigo mismo y con los demás. Brevemente, diré cuáles son las 10 tesis de la persona de Viktor Frankl, que nos dice Viktor Frankl. La persona es un individuo, la persona no se puede subdividir ni escindir porque es una unidad. La persona no solamente es un individuo, sino también insumable. El hombre no es solo una unidad, sino que también es una totalidad. Cada persona es absolutamente un ser nuevo. La persona es espiritual, es existencial, la persona es yoica, las personas no es solo unidad y totalidad en sí mismos, sino que la persona brinda unidad y totalidad, la persona es dinámica, la persona, a diferencia del animal, es capaz de trascender y enfrentarse a sí misma, y la persona no se comprende a sí mismo, sino desde el punto de vista de la trascendencia. Entonces, desde la perspectiva sobre la persona, Frank nos muestra una mirada profunda, amorosa e incluyente, viendo a la persona en su totalidad, sin prejuicios ni estereotipos que nos alejan de la comprensión auténtica de su significado. De acuerdo con el análisis y la descripción fenomenológica de Merleau-Ponty, nos muestra que el cuerpo humano es el mismo, en diálogo con el mundo y las demás
personas. Yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo. También menciona Merleau-Ponty, pues bien, el cuerpo es eminentemente un espacio expresivo. Si comprendemos el significado de la diversidad sexual, nos daremos cuenta que todos formamos parte de ella. Todos formamos parte de la diversidad sexual. Para entender mejor la diversidad sexual, se clasifica en tres categorías principales que a continuación mencionaré para darnos cuenta qué incluye la diversidad sexual y poder comprender que dentro de esta clasificación todas las personas caemos dentro de esta clasificación. La diversidad sexual vemos que se divide o vemos como tres diferentes categorías. Una es la orientación sexual, que es la orientación sexual, se refiere a la atracción sexual, emocional, romántica o afectiva hacia las otras personas. Dentro de estas clasificaciones veremos la heterosexualidad, que es atracción hacia personas del género opuesto, la homosexualidad, que es atracción a personas del mismo género, bisexualidad, atracción hacia personas de más de un género, pansexualidad, atracción hacia personas independientemente de su género, asexualidad, ausencia de atracción sexual hacia otras personas, aunque pueda haber alguna atracción romántica. Vemos que la orientación sexual es justamente lo que me atrae. Y aquí hablando de heterosexualidad, pues o caemos en cualquiera de estas. Homosexualidad, como sabemos, las personas gays o lesbianas. Si pasamos a la segunda categoría es identidad de género. La identidad de género es la percepción y experiencia interna que una persona tiene sobre su propio género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer, y se refiere a la vivencia interna y personal del género. Las principales características y clasificaciones son cisgénero, la identidad de género que coincide con el sexo asignado al nacer; transgénero, la identidad de género que no coincide con el sexo asignado al nacer; no binario, la persona que no se identifica exclusivamente como hombre o como mujer y puede estar en algún lugar intermedio o fuera del binario de género; género fluido, que es la persona que tiene la identidad, va cambiando con el tiempo y dependiendo de las circunstancias; y agénero, la persona no se identifica con ningún género. Y la tercera clasificación de la diversidad sexual es la expresión de género. La expresión se refiere a cómo una persona comunica su identidad de género a través de su apariencia, comportamientos y otros medios. Aspectos principales, por ejemplo, femenino, expresión asociada tradicionalmente con características o comportamientos que se consideran femeninos en una cultura determinada; masculino, expresión asociada tradicionalmente con características o comportamientos considerados masculinos; andrógino, expresión que combina elementos tanto masculinos como femeninos y no conforme con el género. La expresión no sigue las expectativas culturales o sociales sobre cómo debería lucir o comportarse una persona según el género. Estas son las clasificaciones de la diversidad sexual. La diversidad. Con base en el análisis existencial y la logoterapia de Viktor Frankl, el ser humano está formado, como todos sabemos, de tres dimensiones: el soma, la psique y el nous, que aunque ontológicamente son diferentes, forman una totalidad que se trasciende en la dimensión social. Al hablar sobre la diversidad sexual, ya sea en cuanto a la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género, nos referimos a la experiencia que tiene la persona en su totalidad
con respecto a su sexo o su género. Es la manera de ser en el mundo, es su forma de existir desde su ser único, irrepetible e insustituible. Es de suma importancia que la persona se valide desde su comprensión antropológica y se acepte como es, para que a partir de ahí, con base en su autoconocimiento profundo, se dirija a descubrir su sentido de vida, comprendiendo el significado profundo de ser persona. Para Víctor Frank, ser hombre significa desde siempre estar preparado y orientado hacia algo o hacia alguien, entregado a una obra a la que la persona se dedica, a un ser amado o a Dios a quien sirve. La logoterapia, al ser una psicoterapia que parte de la dimensión espiritual y acompaña a la persona a descubrir su sentido de vida a través de sus propios valores, siendo libres y responsables, nos invita a vivir de acuerdo con la filosofía propuesta por Viktor Frankl y así habilitar nuestra dimensión específicamente humana, actuando desde los valores espirituales que nos llevan a desarrollar una profunda sensibilidad hacia la dignidad y el valor inherente de cada persona, reconociendo y respetando la unicidad y singularidad de cada individuo, más allá de etiquetas, de prejuicios o ideologías. Ante el caso de las personas que viven discriminación y violencia por ser parte de la comunidad LGBTTIQ y más, la vida nos pide una respuesta amorosa, respetuosa, comprensiva y compasiva, contribuyendo así a construir un mundo más humano. Muchas gracias. Gracias, Laura. Fuiste muy clara, tanto al desarrollar la diversidad sexual como su relación con la dignidad humana. Pero si Jackie me permite comenzar con preguntas bajándolo a lo cotidiano, tengo tres preguntas que a veces uno las encuentra en el consultorio. La primera es el origen de la diversidad, si es dado o es una construcción, la primera pregunta. Sí. La segunda es si diversidad sexual en la experiencia, lo que has visto de modo concreto en las personas, por lo que uno va viendo, ¿no? Diversidad sexual y sentido de vida o felicidad se mantienen en el tiempo. Y la tercera pregunta es, ¿y aquellas personas que, especialmente cuando vos dijiste, bueno, las tres, tanto la orientación como la identidad como el género, va por un lado, pero eso es lo que sienten, pero lo que quieren es otra cosa? Y a veces, más allá de uno de respetar la dignidad de esta diversidad, lo que el paciente pide es, pero yo no quiero esto para mí. O sea, experimento esta atracción, me identifico de esta manera, me comunico y me expreso de esta manera, pero yo quiero otra cosa. Por ejemplo, cuando hablabas de la homosexualidad, muchas personas homosexuales manifestaron el deseo de, siento esto, pero yo quiero formar mi hogar, tener mi compañera, mi compañero, tener mis hijos. Y ahí la logoterapia puede aportar algo. Esta es la pregunta que el año pasado planteábamos al grupo. ¿Es posible, ahí también creo que está Alejandro, ¿no? Respetamos la dignidad, respetamos la orientación, la identidad de género. Bien, pero ¿y si el paciente dice, me ayudas a... Yo no quiero esto para mí. Si lo pide él, no es que uno. ¿Qué haces? Ujú. Todo un dilema, ¿verdad, Roberto? Vamos a ver desde de la primera pregunta. En la actualidad ya hay muchos estudios
que antes no se sabían, no se conocían. Hay diferentes países que realmente están haciendo grandes investigaciones donde cuál es el origen de la diversidad sexual, de la homosexualidad, por ejemplo. Y Mm. vemos que en la actualidad sí hay un componente genético. Seguramente algunos de ustedes que ven pacientes o consultantes han visto que cuando una persona es homosexual, a veces yo les pregunto, ¿tienes algún familiar, tíos o alguien? Y la gran mayoría de las veces me dicen, sí, tengo por ahí un tío que también es homosexual, que es gay, o tengo una tía que es lesbiana. Entonces, a través de la experiencia he podido comprobar que sí tiene una carga genética. También vemos que se ha visto investigaciones de causas hormonales. Y esta es otra de las propuestas y de las investigaciones que se ha hecho en el embarazo. Cuando hay una alteración hormonal de la madre, ven y se ha visto, porque cada día con tantas investigaciones vamos comprendiendo que también hay un impacto hormonal en el desarrollo del embarazo que puede generar este tipo de orientación sexual. Y vemos también, porque a través de las neurociencias se ha visto que sí hay diferencias de ciertas estructuras cerebrales relacionadas con la atracción y la identidad de género. Antes se hablaba más desde una perspectiva psicoanalítica, que se decía que por alguna cuestión un padre violento, una madre sumisa o algo así podría desarrollarse, pero yo ahorita me enfoco mucho más en las nuevas investigaciones que gracias a al avance científico que se está dando, me convencen que hay mucho más que por conocer, pero estas son como las principales causas de los orígenes de la homosexualidad, por ejemplo. Tu segunda pregunta, La segunda era si notaste en la clínica que las personas que, bueno, viven esta realidad de la diversidad, en el tiempo pueden sostener el sentido de vida y momentos de felicidad. sí, sin El embargo, amor entre dos homosexuales se mantiene en el tiempo. sí, sí, el amor. Y una de las cosas que también desde el enfoque logoterapéutico vamos a comprender es que si hablamos de la diversidad sexual y tomando en cuenta estas clasificaciones de la orientación sexual, que es la atracción, ¿no? La identidad de género, pero ¿dónde radica el verdadero amor? Víctor Frank nos dice. El amor es el valor más profundo y elevado del ser humano que radica en la espiritualidad. No Mm. depende de lo biológico ni de lo psicológico, depende de la espiritualidad. Y cuando dos personas, ya sean homosexuales, heterosexuales, eh, o de identidad de género, bisexuales o cisgénero, transgénero, etcétera, cuando dos personas se encuentran y tienen habilitado la dimensión espiritual, desde ahí pueden amarse profundamente porque el amor se encuentra en esta dimensión específicamente humana. Si nos damos cuenta en la espiritualidad de cada ser humano, no hay diferencias, no hay género, no hay una espiritualidad hombre-mujer. Eso es en lo biológico, eso es en lo psicológico, la identidad de género, pero la dimensión específicamente humana, no hay distinción. Todas las personas que tengan habilitada su dimensión espiritual son capaces de amarse profundamente. Entonces concluimos que no es que no hubo continuidad en las relaciones entre dos homosexuales y dos lesbianas por serlo, pues, Mm-mm. sino que porque no tuvieron habilitada esta dimensión espiritual del amar. Y quiero, sí, justamente, quiero hacer una distinción. La palabra amor, nosotros como logoterapeutas podemos comprender que es el valor más elevado y profundo del ser humano. Pero también la palabra amor se le dice a la emoción psíquica. Siento mucho amor, ese fenómeno psicofísico que surge ante otra persona. Es una emoción.
intensa y pasajera de amor, pero también se le llama amor al sentimiento, que es el recuerdo de esa experiencia, de esa emoción. Por eso a veces nos confundimos tanto con la palabra amor. ¿De qué amor me hablas? ¿Me hablas de sentimiento? ¿Me hablas de emoción? ¿O me hablas de un amor espiritual? ¿De qué amor? Es lo que Frankl marca entre el amor erótico, el amor en el sentido de la filía, de estar enamorado de amar. No es lo mismo estar enamorado que amar, esta distinción. Y la tercera, y ya no los molesto más, si se presenta un paciente que te dice, yo siento todo esto, pero quiero otra cosa. Sí, y Y la pregunta es, ¿puedo volver o pasar de de ser homosexual y lesbiana a ser heterosexual? ¿Es esto, posible sí, esto ese es pasaje? Ajá, esto es una polémica, ¿no? Que ya veíamos desde estos cuestionamientos. Cuando una persona es gay, por ejemplo, y te dice en el consultorio, es que yo quiero dejar de ser gay, cuando Mm. exploramos profundamente vemos que una de las cosas por las que quiere dejar de ser gay es por el sufrimiento que conlleva socialmente, familiarmente, el ser gay. Hay mucho dolor, mucho rechazo, discriminación, prejuicios y demás. Pero es cuando a mí un consultante me dice, yo soy gay y quiero dejar de ser gay, como le digo, tú tienes los ojos azules y quieres dejar de tener los ojos azules, que es una condición biológica, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, así como tenemos características biológicas, el color del pelo, el color de los ojos, el color de la tez, también ya está esta característica de la atracción sexual. Por eso en la actualidad todas las investigaciones recientes y que hay países donde cada día están más avanzados, uno de ellos es, por ejemplo, Inglaterra, y también quiero decir que en México, en la UNAM, se están haciendo investigaciones muy profundas sobre esto, se ve que estos son los orígenes y desde los orígenes hay una condición natural de tu atracción sexual. E inclusive, seguramente muchos de ustedes, cuando tienen enfrente a sus pacientes o consultantes, pueden reconocer cuando les dices desde qué edad sientes atracción por sexual por personas del mismo sexo. Y yo he tenido experiencias que me dicen desde el kinder, desde los 3 años, desde los 4 años, porque precisamente a esa edad, a los 3 años, es cuando se desarrolla la atracción sexual. Sabemos que posteriormente hay una etapa donde ya es una etapa latente, pero a los 3, 4 años es cuando manifiesta, me gusta mi maestra, me gusta el actor, me gusta la artista y salen los primeros destellos de la atracción sexual, aunque posteriormente luego ya se tapa y hasta ya más adelante, en la etapa de la adolescencia, es la etapa genitalizada. Laura, entonces tu tema se toca con el de Carolina. ¿En Hay qué hay una especie de determinación. Algunas personas, bueno, tienen el síndrome de Down y otros tienen esta, bueno, orientación, identidad y género. sentido? Quisiera ser que terminamos pensando en algún tipo de determinismo. El que tiene síndrome de Down lo va a seguir teniendo. Podríamos decirle, las situaciones me condicionan, mas no me determinan, diría Víctor Frank, porque no le pondría determinismo, le pondría condición. Y podríamos decir, es una condición, pero esa condición no me determina para vivir plenamente y vivir una vida con sentido. Bien. Bueno, gracias Laura fuiste muy clara en tu presentación. Veo que hay ahí algunas manos levantadas que te quieren preguntar. Y gracias, Roberto, por la apertura a este tema. Me encanta, me encantaron tus preguntas. Son preguntas como que llevan a ¿no? a un debate, un dilema. Y gracias por estas preguntas, Roberto. Gracias, gracias a vos. Gracias, Laura, gracias, Roberto. Tenemos sí manitos levantadas, Sabine, y después Valentín. Adelante. Abrí el micro, por favor. Abin, Hola, buenas, ¿cómo están
todos. Hola, Avin. Buenas tardes. Avin de Buenas tardes. República Dominicana. Avin, qué gusto. Gracias. Igual, Laura, qué bueno escucharte, de verdad, aprendí muchísimo, la verdad, pero tengo una preguntita por pura experiencia, más bien. Sí. En un tema de una relación afectiva, porque yo sé que tú también trabajas con el tema de la dependencia afectiva, que quizás se sale un poco del concepto de que estás hablando, pero ya quisiera aprovechar. Eh, Cuando uno tiene una relación con una pareja, yo entiendo que hoy día, o sea, buscar una pareja seria es muy escaso, ¿sí? Es muy... Eh, entonces, la pregunta mía es el tema de la protección versus a no protección. Entonces, ¿a qué yo me refiero a ambos aspectos? A la de la protección, como que entiendo que la dimensión espiritual es como que se nubla y cuando es directo, sin protección, como que el espíritu enciende. No sé si entiende más o menos a qué me refiero. A ver, Como cuéntanos, que ¿a qué te refieres con protección? protección sería como usar un preservativo, por ejemplo. Ahí es La una, ajá, dijo, es una decisión. exacto, es una decisión que uno toma por protección, obviamente, para quizás enfermedades o quizás algún que no sea un embarazo. Pero eso yo lo veo quizás un poco egoísta, porque yo entiendo que el amor, como dices tú, yo entiendo que debería ser algo más que eso, o sea, que sea directamente un amor, como dirían, sin protección. Entonces, ¿qué causa? Yo entiendo que hay una diferencia en la reacción del ser humano, quizás se meta en el inconsciente, que hacerlo con protección y sin protección. Entonces, ¿por qué? Porque quizá con la protección, quizá uno no siente lo mismo, de pronto como que no es, o sea, no es como el amor que Sí, uno de verdad, o sea, no sí, sé si ya sí, sí, caíste sí, en tiempo. queda claro, bien, sí. Desde el punto de vista de la logoterapia, como vamos a enfocarnos en la dimensión espiritual, cada ser humano es libre en la parte de elegir actuar con base en sus valores. Entonces, cada persona va eligiendo. En la actualidad sabemos que para muchas situaciones es muy importante la protección, es una responsabilidad. Entonces, no lo estamos viendo como que el amor no va de acuerdo con la protección, al contrario, la protección es la habilidad de responder ante lo que uno va decidiendo en el acto sexual. Entonces, desde ahí estamos viendo que desde la dimensión espiritual, uno es libre, la capacidad de elegir, uno es responsable, la capacidad de actuar con base en lo que para ti es valioso. Entonces, desde ahí es muchas veces justamente la protección es parte de la responsabilidad, David. Y Ya también, entiendo, entiendo. y también es en el amor entre dos personas, hay otra cosa súper importante que es la comunicación y los acuerdos. Es el Sí, respeto, la comunicación, sí, los acuerdos, ¿no? sí. Ok, Pero bueno, igual, yo me refería más bien era a la diferencia emocional del acto con o sin, es lo que más o menos entiende. Yo entiendo que hay que ser responsable, pero ya soy una persona mayor de 60 años y yo he descubierto en mi vida, yo personalmente, hablando de mí, que cuando es directo y amor, el corazón late más, el amor se llega más lejos, sí, como sí que lo todo entiendo, todo es más humano. sí, lo entiendo, pero la parte también recuerdan que desde el enfoque de la logoterapia estamos viendo de lo valioso y a veces uno, por la parte del placer, por ejemplo, pues uno va eligiendo la protección como un acto valioso, tal vez aunque no haya el placer que podría haber estado sin la protección. ¿Sale? Claro, claro, claro. Ok. Pues gracias, Laura. Me gustó mucho tu respuesta y te agradezco mucho que me hayas compartido, ¿eh? Saludos Gracias. hasta allá, hasta República Dominicana, bien, qué gusto. Gracias, muchas Gracias. gracias. Gracias, Igualmente. Sabine. Adelante, Valentín. Sí, Laura, ¿qué significa para ti pasar del simple respeto a la verdadera inclusión de la diversidad sexual?
Cuando hablamos del respeto, estamos hablando de, ¿no? Como uno de los valores principales de la dimensión espiritual y es cercano a la, ¿no? Estamos amando a otra persona. Y cuando estamos desde el respeto, lo pasaría como el amor a la unicidad de la persona, del amor al ser único, irrepetible e insustituible. Y es por eso que en la diversidad sexual, como mencionaba en mi artículo, todos somos parte de la diversidad sexual. Algunos nos gusta ponernos, no sé, un suéter azul, a algunos les gusta poner uno rojo. Cada quien tiene diferentes gustos, atracciones, de lo que es su identidad. Entonces, desde ahí comprender que como diversidad, aquí todo el grupo tenemos y pertenecemos a una diversidad sexual. Hay heterosexuales, hay homosexuales, hay identidad de género, hay. Entonces, desde ahí, si estamos hablando de pasar del respeto a algo más, pasaría al amor desde ver al otro como un ser único, irrepetible, insustituible, y desde ahí poder profundizar desde lo que es su esencia y su gran valor que tiene como persona. Ok, gracias, Laura. Queremos agradecer la participación de todos. Hay saludos en Facebook. Es un tema muy interesante y que no se toca así nomás. Laura ha sido súper clara, muy didáctica profesionalmente y queda abierto y invitamos a los que nos están escuchando, están presentes, a que en el chat pongan su teléfono para poder recibir invitaciones de otros encuentros y nos vemos en un mes, Roberto. Sí, nos vemos el Ok. próximo encuentro el 21 de octubre, sábado 21 de octubre, con la presencia de Daniele Brusone desde Italia y Catalina Arzós desde la editorial LAG de México. Yo quería agradecer nuevamente a Carolina y a Laura, bueno, la presentación, el trabajo de investigación que han hecho y la participación en el libro que esperemos a la brevedad esté ya a disposición de todos nosotros. De paso, los vamos invitando para que cuando salga lo puedan adquirir y profundizar lo que han presentado en el día de hoy. Está bien. Agradezco a todos los que nos acompañaron, que Sí. habitualmente están con nosotros. Y bueno, ¿Puedo decir algo les más? deseo, sí, doctor, Sí, no, yo quería preguntarle algo más, porque yo la sí, verdad que no me gustó para nada lo que dice Laura Vélez. Yo pienso que ella no es frankliana, porque Frank no está con esa posición, está con la familia y defiende la bisexualidad. Para mí sos una infiltrada marxista que promueve el conflicto y el odio. Es lamentable. No, estamos viendo cómo hormonizan a nuestros chicos, cómo la gente se destruye su propio cuerpo y cómo la violencia y la negación del otro que tienen muchos homosexuales que solo ambicionan el poder. El lobby homosexual ambiciona el poder político. No es, acá no hay ningún prejuicio. Yo tengo 70 años y nuestra generación, le tenía miedo a los homosexuales porque ellos te violaban. Ustedes quieren ir permitir la pedofilia, la necrofilia se permite actualmente y hay muchos países que ahora están de vuelta. La ideología de género va a fracasar como fracasó Calígula. Y los que mienten y toman de Frank ciertas cosas que no tienen nada que ver con la psicología profunda de los valores que tienen, que nacieron en la Europa central y que siguen vigentes y son los valores de siempre. Y no nos vengan a vender basura. bueno, doctor doctor Moreno, le agradezco su aclaración.
justamente por eso propusimos indagar este tema, porque eh, queríamos queríamos abordar un tema desde la logoterapia que está pendiente, ¿no? Como otros, y creo que sigue abierto. Ahí Salomón escribió un comentario, después si quiere respetamos su postura, igual vamos a respetar también a la postura de Laura Vélez, su persona y su trabajo. A lo mejor podemos no compartir. A mí también en estos días me pasó con el tema de el pedido por la paz y por la Franja de Gaza. Me dijeron que no tenía que ver con la logoterapia. Bueno, este, las preguntas que yo hice también cuando hablaba sobre el origen y sobre la diversidad y el final de la vida, porque la experiencia dice que los veo solos, a veces son pocos los que mantienen el vínculo a lo largo del tiempo y no felices, ¿no? O sea, daría la impresión de que se tiende a una actitud un poco egoísta o narcisista para las personas que están en esta situación, lamentablemente. Digo como descripción, pero bueno, la idea es poder expresar el disenso, eh, pero respetándonos, ¿no? Eh, Tomamos el disenso, doctor Moreno. Tomamos el disenso y también tomamos la propuesta, después cada uno evaluará y libremente sabrá a qué adherir. Mi experiencia con las personas que están en esta situación es que no veo que sean felices, no veo que logren una vida con sentido, eh, no sé, y no veo que cese el sufrimiento. ¿No? No me no, me lo manifiestan, pero con dolor, ¿no? Por eso era la pregunta. Pero no sé, Laura, ¿querés comentar algo, responder algo? Sí, respeto la diferencia de cada quien. Desde el principio dijiste que este es un tema polémico. La logoterapia habilita los valores espirituales, el respeto, el amor y la tolerancia. Surgen desde la espiritualidad y la logoterapia no juzga, utiliza un método fenomenológico. Es la comprensión del ser humano por el prójimo. Y desde ahí, lo que desde mi punto de vista, Víctor Frank nos fomenta es habilitar la dimensión espiritual, habilitar el amor, habilitar el respeto, habilitar la tolerancia, que es el respeto a las diferencias del prójimo, y generar una comprensión compasiva, misericordiosa y amorosa por los demás. No somos nadie desde mi punto de vista para juzgar las acciones de los demás. Puede parecerme o no parecerme, comprender o no comprender, entenderlo o no entenderlo, lo que decíamos al principio, cada ser humano trae su propia historia, su propio mundo, cada ser humano trae sus propias acciones, su forma de pensar. Y desde aquí, desde la parte, desde lo que yo comprendo que Víctor Frank nos dice, y en este monantropismo inclusive, ¿no? Que ha fomentado cada día más, es poder habilitar esa comprensión al ser doliente. ¿Cuántas de las personas de la diversidad sexual están dolidos, han sido discriminados y, como dije, hasta exterminados por pensamientos de odio, pensamientos de discriminación y de exclusión? Entonces, desde mi punto de vista, respeto cada uno de los pensamientos, de los diferentes pensamientos, pero mi camino es que podamos hacer un mundo más humano, donde podamos Claro. comprender el fondo del dolor de cada persona, de cada acción, y desde ahí también poder respetar, tolerar, comprender, hasta la parte de comprender y ser misericordiosos con el que sufre. Nosotros en la logoterapia no juzgamos, comprendemos. Quizás, Laura, Y podríamos quisiera, ayudarle con... quisiera abordar algo, Roberto, si se puede. Sí. ¿Cómo? Gracias. Quisiera abordar algo breve. Yo entiendo que el Sí, ser humano es responsable de lo que ama, siente y sufre. Eso para mí es muy importante.
yo también entiendo que la vida nos condiciona. Por ejemplo, esto es un condicionamiento que nos ha dado la vida de reunirnos todos aquí. Y si estamos aquí es por algo. Y todo lo que se ha hablado aquí me imagino que también podría ser válido, aunque haya diferencias de opiniones, Sí. obviamente. Yo Pero simplemente, quisiera, Avi, quisiera que me permitas sí, perdón. apoyarnos en Karl Jaspers cuando él plantea, dado que Laura nos decía que esto tiene que ver con lo dado por la incidencia de lo biológico, también a nivel eclesial se ha hablado de este tema y algunos papas se han expresado, como el Papa Francisco. El tema es, Karl Jasper decía, no me define lo que soy, lo que tengo, este cuerpo, esta mente y esta identidad u orientación. No me define eso. Lo que sí me define es qué hago después con ello, mi salida al mundo, mi práctica, cómo, dónde, de qué manera, y ahí viene el problema. O sea, no por, pienso que los papas que hablaron de esto, como Francisco, no por ser una persona homosexual, uno va a emitir ningún juicio en contra de esa persona, pero el tema es qué hace esa persona. Los que han tratado sabrán los distintos caminos que a veces se siguen y a veces cómo terminan, ¿no? Acá en Argentina ha habido un caso, un femicidio, tres chicas que, bueno, fueron descuartizadas, ¿no? Y por la vivencia de todo esto de un modo por ahí no esperable, no deseable. Creo que Jasper cuando habla de salud como salida, no es lo que tengo, lo que siento, sino lo que decido hacer con ello. Digo, para poner un punto intermedio entre lo que estamos planteando. Sí. Y de eso que dice Roberto, yo añado la parte, ¿qué haces con lo dado no pedido? Porque muchas veces al nacer nos dan lo dado que no pedimos, pero ahí está. ¿Y qué haces? Y para mí sí quisiera también cerrar esto diciendo, hay que evitar esos mensajes de odio. Sí, pero también hay que acompañar cómo vive las personas, cómo viven su sexualidad, porque no hay una educación para acompañar eso. Sí. Por eso es como que el tema me da la impresión que no está del todo Y cerrado. sabes que coincido contigo, Roberto, que hay mucho sufrimiento en las personas de la comunidad LGBTIQ y más, hay mucho sufrimiento precisamente por eso, por la no comprensión, la no aceptación, por la no tolerancia. ¿Y qué queremos como logoterapeutas? Humanizar, ¿no? Ay, Humanizarnos. Sí, también hay sufrimiento por los otros, por otras personas que padecen acciones de quienes están en estos caminos. Ujú. Eh, Quizá más de uno podríamos contar que sin saberlo hemos sufrido alguna incomodidad de alguien que por presentar esta particularidad, ¿no? Es un tema difícil. Por eso puse el dedo en la llaga al proponer. Estos temas fueron propuestos y ¿qué dice la logoterapia? Y ya había habido también controversia, ¿verdad, Roberto? Desde el principio. Pero Sí, yo creo que tan paso a paso, ahí vamos poco a poco. yo, yo no creo que haya visto ningún tipo de controversia. Yo siempre veo que todo tiene que ser como tiene que ser y simplemente seguir adelante y aceptar a cada cual como es y simple, porque no es tan complicado. Cada cual tiene sus pensamientos diferentes y eso también hay que respetarlo. Y bueno, y seguir llevando el mensaje normal como cada cual hace lo suyo. Gracias. Gracias. sí, igual Roberto, Gloria Villaveses quiere intervenir. sí. Un segundito. Igual dejaría una puerta para decir, ¿y cómo acompañamos de los posibles peligros a los que están en esa situación? Porque hay muchos peligros y, bueno, muchos viven a la deriva que se encuentran en esa situación. No quiero entrar en detalles, pero he visto a muchos inclusive morir por esto y no fue un camino a la vida, sino que fue un camino a la muerte.
Bueno, sí, ¿quién iba? Gloria vi a veces. Gloria. Quita el micrófono, Gloria. Jackie Larry, creo que es. Gloria levantó la mano, ha escrito, perdón, y ha dicho que quiere participar. Debe quitar el micrófono para poder participar, parece. No, Poner está el está con micrófono. el micro. Ah, Gloria, tienes que abrir tu micro, por favor. Ahí está. Gloria, no te vemos. Abajo, toca abajo en la parte izquierda del Ahí ya celular. está con el micro abierto. Ah, Parece que está con problemas de conexión de audio. Puedes escribir y leemos lo que tú deseas, Mientras tanto, doctor Moreno, ¿usted quería agregar, hacer algún otro comentario? Veo que se retiró. Ah, no está. Doctor Moreno. Sí, no, no. No, yo soy muy tolerante, yo tolero todo eh, a las personas, pero hay que ser intolerante con el error. Y a mí me molesta mucho porque, por ejemplo, en mis colegios, en los colegios de los chicos, nos agreden la gente con la ideología de género. Por ejemplo, a los en los colegios de mi barrio, cuando un chico de 5 años, 4 años, dice, uy, soy hombre o soy mujer. La maestra le dice a un varoncito, le dice, metete el dedo en el culo, ¿eh? Y si te gusta, sos mujer. Esa es la ideología de género que este gobierno actual y anterior nos mete. Ahora cuando vemos los chicos hormonizados que llegan a la adolescencia, que se han destruido. Diversidad sexual es ser transexual. Un trans, solo por estar disfrazado, es diversidad. Me parece que estamos hablando de pavadas. Eso no es diversidad sexual. La única diversidad sexual que existe es la del hombre y la mujer. Que es un amor complementario, porque en realidad el homosexual no tiene un otro, porque no admite al otro, no existe un otro que no sea hombre o que no sea, si para la lesbiana, mujer. En realidad es una profunda negación del otro, estas diversidades que se inventan. Y la Bien, necrofilia, podemos permitir la necrofilia. ¿Es discriminar tomarle un examen a los que van a trabajar en una morgue? ¿Eso es discriminar? bien. Yo creo que lo que podemos tomar, y con esto por ahí, por la hora, porque Roberto, está Carolina. antes de terminar, me voy a permitir leer lo que ha escrito Gloria, porque no puede hacerlo verbalmente y escrito en el chat. Dice, la autora Vélez nos dio un panorama clínico general y otra cosa es la ideología de género. Con esto, digamos, creo que dada la hora avanzada y Carolina ya Sí. son Sí, muy avanzada la pero hora. permitime, Jackie, Sí. decir que lo valioso de esto es que pudimos presentar el tema sobre la mesa y me parece que conviene presentarlo, porque tanto lo que plantea el doctor Moreno como lo que plantea Laura son dos pensamientos que existen en la realidad y lo bueno es poder sentarnos a pensar esto. Así que me alegro mucho que se haya dado inclusive en esta diferencia de posturas, es válido habilitar el diálogo, ¿no? Bueno, esperemos algún día llegar a una conclusión final, pero lo bueno que nos ha pasado hoy es escuchar, bueno, ambas miradas, ambas posturas. Bueno, si nadie quiere decir nada más, dejamos acá por hoy. Gracias Muchísimas a gracias. todos
Gracias Gracias. Carolina, gracias Laura, gracias Jackie, gracias Adriana, gracias doctor Moreno por su participación, gracias a todos por estar. Les mando un Gracias, fuerte Roberto. abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Gracias, Roberto. Gracias, chao, Laura. chao, hasta luego. Chao.